Comencemos por crear nuestro stock de materiales. Para ello tenemos que seguir dos pasos. En primer lugar, creamos el material propiamente, definiendo la forma de su sección, y en una segunda fase definimos los formatos, las longitudes y las cantidades de las barras disponibles. Para crear el material simplemente le damos una referencia, ejemplo en este caso, definimos el coste por metro lineal, que es un dato que empleará Opticut en el resumen de costes que nos dará al final de un cálculo, unos datos complementarios que pueden ser pues, un número de lote, un proveedor, cualquier dato relevante para nuestro control, y finalmente definimos la forma de la sección, que puede ser rectangular, en cuyo caso simplemente introducimos las dimensiones, o bien personalizado. Para ello abrimos el archivo de XF con la forma de la sección y lo incorporamos. Y solo nos resta definir, restringir la forma en que Opticut puede manipular estas piezas, girándolas o rotándolas en el momento de hacer la colocación o la optimización. En este caso concreto, por la forma que tiene esta sección, como máximo podemos rotarla a 180 grados. Bien, una vez tenemos creado el material, tenemos que pasar a definir las cantidades y longitudes de barras de las que disponemos. Para ello vamos a la otra opción, editar barras, cogemos nuestro material recién creado y vamos a añadir la barra o barras que constituirán nuestro stock. En este caso son barras de 6 metros de longitud, de las que tenemos 50 unidades, y vamos a añadir también barras de 9 metros, de las que tenemos 40 unidades. Incluso podemos añadir algún retal que haya salido de otra operación en fábrica y que lo tengamos también disponible. En ese caso añadiríamos una nueva barra. Vamos a suponer que los retales que tenemos son de 3700, concretamente son 6, y además una novedad en la versión 6 de Opticut es que podemos indicar si esos retales ya tienen algún corte, pues lo podemos indicar. En este caso tienen en ambos extremos estos cortes. Bueno, ya tenemos creado nuestro stock y estamos en disposición de empezar un cálculo. Para introducir la lista de corte o despiece disponemos de varias opciones. La más inmediata es directamente desde esta ventana ir introduciendo una por una cada una de las piezas. Definimos su longitud, el número de ejemplares y el material. Adicionalmente podemos asignar un color si es que nos interesa que después en informes y en etiquetas aparezca marcado para identificar a simple vista pues una pieza o un conjunto de piezas por alguna razón que nos interese. También podemos definir en este momento los ángulos en los extremos de la pieza. Tenemos la opción aquí de mostrar cada una de las 4 caras. Un botón duplicar nos permite agilizar mucho la entrada de datos porque repetimos, copiamos la pieza anterior y simplemente cambiamos algún dato. Puede ser la longitud o la cantidad o ambas cosas. De esta manera pues es relativamente ágil el ir introduciendo cada una de las piezas, siempre y cuando evidentemente habremos de unas cantidades pequeñas. Si hemos de introducir un despiece de 1000 piezas, pues evidentemente esta no es la manera adecuada. Veremos a continuación otra opción más razonable. Puede ocurrir que la longitud que introduzcamos, combinada con los ángulos de corte que hayamos definido, pues dé como resultado una pieza imposible. En ese caso se nos avisa que, es decir, al aplicar estos ángulos de corte no hay material suficiente, no hay longitud suficiente para que la pieza tenga consistencia. O sea que de esta manera controlamos también y evitamos posibles errores que puedan producirse. Una vez tenemos definida nuestra lista de corte,
el botón optimizar da paso al cálculo y inmediatamente después el resultado se plasma de la manera que vemos. Tenemos la opción de representar, en este caso, que la pieza tiene una sección que no es rectangular, la vista en 3D y también eligiendo la cara que se muestra. Aquí tenemos, en este caso, los 5 esquemas de corte que corresponden a esta distribución. El primero utiliza barras de 9 metros de longitud y además se ha de repetir 6 veces este esquema. El aprovechamiento, como vemos, es bastante bueno porque los retales que quedan son el 29%. De hecho, este es el retal. El siguiente esquema de corte, también con una barra de 9 metros, corresponde a esta distribución y se ha de repetir 4 veces. Incluso vemos que se ha podido aprovechar un retal para colocar estas piezas, bueno, no un retal, sino 4 retales, porque el 4 este nos indica que hay que repetir este esquema 4 veces. Es decir, que como vemos, el programa automáticamente determina cuál es la selección de barras más aconsejable. Utiliza barras de longitudes convenientes para que al final el aprovechamiento sea máximo. Y cuando puede, emplea retales, los que tenemos en nuestro stock, que es siempre pues, la opción primera. Es decir, lo que más nos interesa, poder utilizar esos retales antes que barras enteras. Esto sería una opción, como decíamos, introducir las piezas, acortar el despiece de esta manera directamente. Pero también apuntábamos antes que esto es razonable cuando la cantidad de piezas sea relativamente pequeña, pero no es aconsejable cuando tengamos que hacer un corte de un despiece de 1000 piezas o de centenares de piezas. En ese caso, lo que es más razonable es, en lugar de ir introduciendo una por una las piezas aquí, voy a eliminar esto, traer un archivo en formato de Excel en el que tengamos ese despiece y que hayamos obtenido pues, de otro programa de diseño. Elegimos el archivo y aquí tenemos ya ese conjunto de piezas. Aparecen en cursiva porque ese archivo incluía una referencia de material que no tenemos, que no existe. Tenemos dos opciones, crearlo o bien incluso reemplazarlo por un material de los nuestros. Ahora ya tenemos todos los datos convenientes y podemos directamente pasar a optimizar. Bien, el resultado, como vemos, incluye muchos más esquemas de corte, evidentemente. Hemos partido de un despiece mucho mayor. También podemos solicitar que se nos muestre la vista en 3D y elegir la cara de referencia para esa vista. Una tercera manera de introducir los datos de la lista de corte o despiece es importando también un archivo, pero en este caso de un formato muy particular, el DSTV. Este formato lo emplean muchos de los programas de diseño de estructuras o de CAD y en este caso pues tenemos unos cuantos archivos DSTV que podemos seleccionar en conjunto y añadir a nuestra lista de corte. Digo añadir porque precisamente como previamente la lista ya contenía unos elementos anteriores, el contenido de estos archivos que hemos importado se suma, se añade. Es decir, que es una forma de poder ir incorporando a la lista de corte diferentes pedidos, por ejemplo, y cuando ya tengamos una cantidad de piezas adecuada, lanzar el cálculo y el posterior corte. Como hemos visto antes, si es necesario, podemos sustituir algún dato de esta nueva lista que hemos incorporado y, por ejemplo, en este caso lo que vamos a hacer también es cambiar el material, puesto que nos han proporcionado en esa lista una denominación de material que no tiene por qué concordar con la nuestra. Entonces simplemente sustituimos ese material
por el nuestro y ya tenemos preparada la lista para lanzar el cálculo. Es interesante también, si tenemos en esta lista diferentes pedidos que nos interese separar o marcar de alguna manera, podemos utilizar una opción nueva también de Opticus 6, que es identificar pieza o piezas con un determinado color. Por ejemplo, vamos a marcar todas estas piezas, que son las que provenían de los archivos de STV, vamos a suponer que son otro pedido o de otro cliente, las vamos a marcar con un color. De esa manera, en los informes y etiquetas que veremos más adelante, vendrá reflejado este color y podremos distinguir estas piezas a simple vista. Una vez tenemos ya preparada la lista de corte, con esta incorporación que hemos hecho de los archivos de STV, lanzamos otra vez el cálculo. Se aprecia que cada vez el tiempo de cálculo se va incrementando. Lógicamente, a mayor cantidad de piezas, más necesidad de pruebas, de combinaciones necesita hacer el programa y consecuentemente el tiempo se incrementa. Bien, pues vamos a ver ahora cómo obtenemos una información a partir de este cálculo que pasar a taller o a fábrica para que el cortador pueda realizar el trabajo. Esto lo hacemos generando un informe en el que, como vemos, se indican aquí para estas piezas este color que hemos asignado anteriormente. Tenemos también aquí el resumen de barras que tenemos que acopiar con los diferentes formatos y cantidades. Un resumen de costes. El programa, en virtud de los costes que hemos asignado a los materiales y a otras operaciones, calcula un coste. Y a partir de aquí lo que se nos presenta es un conjunto de esquemas con la distribución de las piezas. Hay una representación tanto bidimensional como en 3D de cada uno de las barras y la distribución de piezas que las ocupan. Este informe lo podemos imprimir en una impresora convencional, no hace falta ninguna impresora especial. Y como complemento a este informe podemos también imprimir etiquetas. Estas etiquetas aparecen impresas en el mismo orden en el que van saliendo las piezas del corte. Es decir, que no vamos a tener problemas a la hora de identificar o saber cuál es la etiqueta adecuada. La secuencia de estas etiquetas está sincronizada con el orden en el que van a ir saliendo las piezas de los esquemas de corte del informe. Por tanto, el operario puede ir fácilmente cogiendo etiquetas e incorporándolas en cada pieza. En estas etiquetas, de nuevo, aparece ese color que nos va a permitir distinguir fácilmente las piezas de un pedido o de otro. Incluso el logotipo, que puede ser nuestro logotipo, el logotipo del cliente, y el contenido de las etiquetas es configurable. Aquí podemos poner un contenido a partir de una cantidad de datos disponibles, que son todos estos. Ahora mismo el contenido de las etiquetas se indica aquí en esta lista, pero tenemos todavía todo este conjunto de datos adicionales que podríamos incorporar. Y cada uno de ellos tiene la posibilidad de cambiar el tamaño de la fuente para distinguirlo, o bien imprimirlo en código de barras. Por tanto, de esta manera obtenemos la información completa para pasar a taller, tanto los esquemas de corte como las etiquetas para identificando cada una de las piezas. Una vez hemos generado el informe y las etiquetas, es decir, la información para pasar a la fabricación, lo que podemos hacer es actualizar el stock, descontar las barras enteras que se han consumido y añadir aquellos retales que se han generado. Siempre retales de un tamaño adecuado, es decir, no nos interesa guardar trocitos pequeños. En ese sentido tenemos aquí la opción actualizar, de la que se nos pide confirmación. Hay que pensar que es algo crítico. Si
por error actualizamos 2 veces, pues estaríamos falseando el contenido de nuestro stock. Es decir, que hay que asegurarse de que actualizamos una única vez. Y a partir de aquí, si echamos un vistazo al contenido de nuestro stock, pues vemos cómo se han incorporado retales y cómo se han descontado aquellas barras enteras que se han consumido. Es decir, que tenemos siempre mantenido el estado actual de nuestro stock. En cuanto a los retales, en Opticut se puede definir un tamaño mínimo de retal para que no se guarde cualquier trozo pequeño que no tendría ningún valor, y además también es muy importante tener en cuenta una opción que se incluye aquí en los parámetros de la optimización, que es lo que denominamos control de la longitud de retales. Tal y como vemos, podemos definir 2 valores límite, y la idea es que si definimos un límite inferior de 500 y un límite superior de 2000, por ejemplo, le estamos diciendo a Opticut que intente no crear retales de un tamaño comprendido entre 500 y 2000, sino que intente crear retales o bien de una longitud menor de 500, que consideramos demasiado pequeños y vamos a tirar, vamos a tratar como un desperdicio, o bien que genere retales de longitud 200.000 de longitud mayor de 2000 para que tengan un aprovechamiento razonable. Mientras que si generáramos a lo mejor un retal de longitud 1300, pues tendría un valor que no es ni suficiente pequeño como para tirarlo, pero que tampoco sería de buen aprovechamiento porque es relativamente pequeño. Es decir, que esto es algo muy importante. De hecho, se incorporó tiempo atrás a petición de algunos clientes y permite pues realizar un cálculo muy pensando no solamente en el aprovechamiento puro y duro de material, sino después también en el futuro aprovechamiento de los retales que se puedan generar. Ya que estamos viendo el contenido de los parámetros de optimización, podemos comentar algunos más, aparte de este que tiene que ver con el control de la longitud de retales. Hay unos parámetros de optimización básicos que son el ancho del corte, del disco del corte, y si queremos dejar un margen de saneado en las barras. Es decir, que esto es fundamental, sobre todo el ancho de corte, para evitar errores. Si estamos introduciendo aquí un valor diferente al del disco de corte, pues cometeremos un error significativo. Y bueno, también hay otra serie de parámetros que por supuesto se explican con detalle en el manual de usuario, que tienden pues a guiar al programa a la hora de calcular, para que de alguna manera el algoritmo de cálculo pues se module con nuestro criterio, en base pues a tener un resultado lo más adecuado posible.